Señor le bendiga, mis hermanos y amigos. Nuevamente les digo a todos y a aquellos que llegaron hace poco, bienvenidos a este lugar. Dios, nuevamente en su pura gracia y misericordia, se ha dignado el visitarnos una vez más y estar acá entre nosotros. Así que ese es nuestro gozo, es nuestra celebración el día de hoy, el que no estamos solos, no estamos huérfanos. Así que recuerda este día como un recordatorio nuevamente de la fidelidad de Dios, de su misericordia y bondad hacia nosotros. Quisiera, mis hermanos, que me acompañara a leer Mateo capítulo 5, versículo 3. Mateo 5, versículo 3. Solo vamos a leer este versículo, lo leemos y luego oramos juntos. Nuevamente, sé que mi hermano ya oró, pero quisiera con ustedes nuevamente orar para que sea Dios con nosotros. Amén. Así que leemos Mateo 5, versículo 3. Dice la palabra de Dios: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Señor, queremos pedirte, clamarte, rogarte que estés con nosotros en esta mañana. Oh Dios, usa tu palabra, usa tu evangelio para que nuestras vidas sean pastoreadas, edificadas, bendecidas. Oh Dios, que tu gloria, que tu evangelio, que tu poder sea presente hoy entre nosotros por medio de la predicación de tu palabra. Que no en vano, Señor, nos hayamos congregado una vez más en este lugar, sino que tú puedas hablar lo más profundo de nuestras almas y puedas llenar nuestra pobreza espiritual. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El día de hoy, mis hermanos, seremos edificados y bendecidos a través del versículo que hace un momento acabamos de leer. Pero para comenzar este sermón quisiera compartir algunas estadísticas. Estadísticas que estoy seguro que no vas a dudar, de la credibilidad de las mismas, aunque a su vez pueden ser muy tristes o pueden desalentar profundamente nuestras almas. Cerca de 7 a 8 de cada 10 hogares aquí en Venezuela no tienen ingresos suficientes para cubrir la canasta básica. Repito, de 7 a 8 de cada 10 hogares. Saca tu porcentaje y tu cuenta, darás cuenta de que es una cifra muy alta. No tienen los ingresos suficientes para cubrir la canasta básica. Ya que la canasta alimentaria se estima en unos 390 a $450 mensuales. Cifra que sabemos muy bien que supera por mucho el ingreso mínimo de gran parte de la población venezolana. Si vemos algunas cifras que solamente una universidad del país ha logrado recolectar, debido a que no hay cifras oficiales, usted sabe obviamente por qué razón dice que al menos el 73 a 86% de la población está en pobreza de ingresos. Un 36% está en pobreza extrema, lo cual da una desigualdad elevada de 51 al 60%. Pero una pregunta que yo me hacía al ver estas cifras es: ¿cuánto se debe ganar mensualmente para salir de la pobreza? Bueno, se calcula que sería por lo menos para salir de esta
pobreza general, cobrar más de $1,300 mensuales. A la luz de esto, quisiera hacer la siguiente pregunta, ya que creo que estamos listos para responderla. ¿Eres tú pobre? ¿Te consideras pobre? Realmente, repito, puede ser desalentador, pero creo que no muchos en este país cobran 1,300 o 1,500 mensuales. Seamos sinceros. Yo sé que nosotros a veces, cuando las cosas van un poco bien y quizás nos llega a esa cifra, pero hay una mitad más o menos, o un poco más, compramos cosas nuevas, hacemos algunas cosas en casa, algunos otros compramos vehículos. Pero eso no quiere decir que ya no seamos pobres. Y por eso creo que aunque es difícil responder esta pregunta, podemos evaluar, responder correctamente a ella. Creo que sin lugar a dudas muchos podemos considerar esta posición, la de pobreza, como desdichada y lamentable. Y de hecho, muchos de nosotros deseamos en el Señor que si le place en su misericordia, permita que esta nación salga de esta condición de pobreza. Bueno, quiero decirte acerca de esto, que esto siempre ha sido así desde el principio. Desde el principio, culturalmente la pobreza no ha sido bien vista, sino como algo despreciable o rechazable, en la cual incluso aquellos que se encuentran en ella desearan ser ricos, tener muchos bienes y posesiones, o al menos vivir holgadamente, si de lo económico hablamos. Pero ¿sabes qué hace Jesús? Jesús dice que es dichosa la pobreza. Sí, escúchate muy bien. Jesús dice que el ser pobre es bueno. Aunque quiero decirte que esto no quiere decir, como alguien una vez dijo, ser rico es malo. ¿Te acuerdas quién es ese, no? Ser rico es malo. Ah, mientras el hombre es bastante rico, ¿no? No, hermanos, porque Jesús habla de la pobreza de espíritu. Y aunque es una pobreza diferente, quiero que entiendas que sin embargo el principio es el mismo. Pobreza. Es pobreza. De hecho, la forma en la cual Jesús lo expresa hace pensar que Jesús no pensaba en una pobreza general, en la cual todos nos encontramos, ¿no? Nosotros vamos, cobramos, eh, con lo que cobramos, muchos de nosotros podríamos comprar proteínas, alimentos, comprar algunas cosas a los niños, meterle mano al vehículo si tienes. Pero no, hermano, Jesús piensa en una pobreza extrema, donde la condición humana es totalmente terrible. Jesús piensa en un vagabundo, en un hombre que no tiene nada, que tiene hambre, dice. Por lo tanto, querido hermano, a ti principalmente te pregunto, ¿eres pobre en espíritu? ¿Te consideras un hombre pobre de tu alma, de tu ser? Creo que esta pregunta es importante porque debemos considerar este asunto por lo siguiente. Todo heredero del reino es consciente de su pobreza espiritual. Y de hecho, este es el argumento de este sermón. Yo repito, todo heredero del reino es consciente
de su pobreza espiritual. El título de este sermón es La dicha del pobre en espíritu. La dicha del pobre en espíritu. Y los puntos que voy a tratar de usar para poder desarrollar este mensaje son dos. El primero es, si eres pobre de espíritu, eres dichoso. Si eres pobre de espíritu, eres dichoso. La primera parte, versículo 3. La segunda parte es, si eres pobre de espíritu, te pertenece el reino de los cielos. Si eres pobre de espíritu, te pertenece el reino de los cielos. Habiendo dicho esto, quisiera, hermanos, que vayamos al primer punto. Si eres pobre de espíritu, eres dichoso. Cuando leemos este versículo 3, es necesario considerar el contexto o el momento en el cual Jesús declara estas palabras. Sí, es Jesús el que las dice. Jesús las declara en lo que es conocido como el Sermón del Monte. Versículo 1 del capítulo 5 dice que Jesús, viendo las multitudes, subió a un monte y se sentó, y dice el texto, se acercaron a él sus discípulos. Hace la idea de que Jesús se apartó para hablar con sus discípulos, para hablar con los suyos. Y en este sermón de monte, tradicionalmente, por el movimiento bautista reformada, eh, lo llaman como el manifiesto del reino, donde Jesús no solamente da reglas morales, sino que, escucha bien, describe el carácter de aquellos que ya han sido transformados por la gracia de Dios. Uno de estos hombres destacados de la historia de la iglesia decía, el sermón del monte no es algo que el hombre hace para ser cristiano. ¿Escuchaste bien? No es algo que se hace para ser cristiano, sino lo que el cristiano es gracias a la obra del Espíritu Santo. O sea, por eso este sermón del monte describe el carácter de aquellos que son de él, que son sus discípulos. No es como que, ok, entonces yo tengo que ser puro de espíritu para ser cristiano, tengo que ser más para ser cristiano. No, no, no. No nos equivoquemos. Más bien Jesús está declarando el carácter, la vida de aquellos que ellos ya son parte del reino de Dios. Habiendo dicho esto, entendiendo esto, entonces podemos saber que Jesús comienza describiendo el primer rasgo de aquellos que son parte del reino de Dios. ¿Y cuál es esta? Dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Una palabra muy llamativa de esta primera parte es la palabra pobres. Pobres. Y quizás tú dirías, ajá, pero ¿de qué pobreza Jesús está hablando? ¿Pobre de qué? Y creo que para entender qué es ser pobre en espíritu, debemos comenzar primero declarando aquello que no es. Y lo primero que podemos decir es, creo que es bastante obvia, pero hay que declararla, no es ser pobre materialmente. O sea, no es pobreza material. No tiene nada que ver con la cuenta bancaria, no tiene nada que ver con carecer bienes de este mundo. Tampoco es falta de carácter. No se habla de una persona que le falta columna vertebral en un sentido alegórico, que es débil y retraída. Tampoco Jesús habla de una falsa modestia. Ese tipo de personas que dicen, yo no valgo nada, cuando dentro de ellos mismos desearan o esperan que los que le escuchan le contradigan, le digan, no, no, claro que no, tú vales mucho. No es eso. Tampoco es una disposición natural. Hablamos de esas personas que son tímidas y introvertidas desde nacimiento. Me recuerdo el domingo pasado, algo que de hecho me da mucha risa, la verdad, yo me río, no se crean que
que lo tomo personal y me molesto, para nada. El hermano hablaba de que somos muy diferentes, ¿te acuerdas? El hermano es un poco más serio, quizás yo soy un poco más alegre. El hermano se le hace difícil dar abrazos, yo puedo dar abrazos, aprendí a darlos, de hecho, lo puedo dar. Así que somos diferentes, ¿no? Bueno, el caso de personas así como el hermano Gilbert que son un poco más difícil lo social, de abrazar, de compartir con facilidad. Eso no quiere decir que este tipo de forma de ser implica pobreza espiritual. Ah, no, pero es que él, mira, él es sencillo, él es muy callado. Seguramente Jesús estaba hablando de eso. No, no hablaba de eso. Entonces, ¿de qué Jesús estaba hablando? Cuando dice pobre en espíritu. Hermano, Jesús está hablando de lo siguiente. Habla de personas que por la obra del Espíritu Santo pueden ver y estar plenamente conscientes de su bancarrota espiritual. Hermanos, plenamente conscientes. Le aseguro que si le preguntara a los amigos que vino visitan y les pregunto, ¿te consideras pecador? Su respuesta sería, sí, soy pecador. Pero una pregunta que podría hacerte a ti, querido amigo y amiga presente. ¿Realmente, ¿realmente entiendes qué significa eso? O sea, ¿realmente sabes qué implica ser pecador ante un Dios santo? ¿Sabías tú que eso implica de que si literalmente Dios te guarde en tu condición actual murieras, no es el cielo tu destino? Debido a que por la santidad de Dios tú no eres digno de la gloria eterna. Definitivamente, ser pobre en espíritu no es saber teóricamente, teológicamente, soy un pecador, sino es la experiencia real de ver nítidamente en 4K tus pecados, tus debilidades y tus flaquezas ante el carácter santo, justo de Dios. Un pobre en espíritu dice, yo soy un pecador. No tengo nada que ofrecer a Dios. Todo lo contrario, yo lo necesito a Él. Es alguien que entiende que es imposible ganar cosa alguna por méritos personales ante Dios. Es una persona que reconoce su pobreza extrema, que no es una pobreza parcial, sino total. Y ante esto quisiera preguntarte, ¿es así como te sientes? ¿Es así como te encuentras en esta mañana? ¿Consideras que eres un hombre pecador en el sentido preciso de la palabra? ¿Sabes algo? Si eres uno de esos bienaventurados que puede ver, sentir, experimentar esta carencia, esta pobreza espiritual, seguramente entenderás lo mucho que llega a doler. Duele mucho. Sin embargo, a pesar de que duele, y que muchas veces esto es lo que agota y cansa nuestras almas, como le comentaba un hermano esta mañana, le decía, hermano, de verdad, no es solamente preocupaciones laborales, si alcanza o no el dinero. Sí, eso nos puede llegar a afanar y nos cansa, pero añadiendo a eso, cuando uno ve su alma y tú te preguntas, ¿he crecido, muestro a Cristo en esa área o lo estoy haciendo bien en este aspecto? Sí, hermano, es inevitable no verse pobre, faltante.
Pero Jesús dice, está bien. Y realmente esto es lo más impresionante. Porque Jesús dice lo siguiente, estos pobres en espíritu son bienaventurados. Bueno, esta palabra bienaventurado, como hemos comentado durante la liturgia, se halla en toda la Biblia. De principio a fin, la palabra bienaventurado existe. ¿Por qué? Porque de principio a fin Dios se ha placido voluntariamente, puesto que el hombre nada merece mostrar su favor y su gracia a alguna de sus criaturas. La palabra bienaventurado significa persona dichosa. Es una persona bendecida. Es lo que significa la palabra bienaventurado. Es una persona completa. De hecho, la palabra griega que se usa acá para bienaventurado es una palabra que los griegos usaban y es Macarios para describir la existencia de los dioses quienes no necesitaban nada del mundo exterior para sentirse plenos. Lo que Pablo está diciendo, o mejor dicho, Jesús está diciendo es, los pobres en espíritus no les falta nada. Los pobres en espíritu, son bendecidos por Dios. Los pobres en espíritu, la gracia de Dios viene sobre ellos. Y tú dirás, hermano, ¿cómo es esto posible? Si en mi pobreza yo no me siento bien conmigo mismo. Pero es que la bienaventuranza no se trata de cómo tú te sientes o cómo yo me siento, sino de cómo Dios ve a ese hombre. Cuando nosotros nos detenemos, sí, nos detenemos. Porque como alguien decía, sabemos muchas veces trabajar, pero no sabemos descansar. Cuando nos detenemos, ¿qué encontramos? ¿Qué hallamos? Cuando el ruido, cuando el trabajo, cuando el salir cesa, cuando te detienes, ¿qué encuentras? ¿Qué encontramos? Lo que encontramos es un valle oscuro. Lo que encontramos es un abismo oscuro. Porque cuando solamente la criatura, o sea, tú y yo, nos encontramos ante Dios y dejamos de hacer cosas para escuchar lo que nuestra alma dice, podemos darnos cuenta lo pobre y lo miserable que somos. ¿Sabes algo? El rico, mientras está en su empresa y aquí y allá las estadísticas, se siente vivo. Pero cuando llega a su casa y el ruido se acaba, cuando los títulos no valen nada, cuando la cuenta tan llena está, pero ya no vale nada, es donde se ve miserable, vacío. Y no hace falta estar rico para darse cuenta de eso. Porque esa insatisfacción de tu alma, aunque tú crees y piensas que es solamente porque la cuenta no da lo que necesitas, es más bien un grito agónico de una alma necesitada. Alguien decía en un buen libro que hablaba acerca del cuidado del alma, que el alma por definición siempre necesita. El alma nunca deja de desear. Nuestra alma es frágil, es pobre. Solamente aquellos que se pueden dar cuenta de esto y ver su condición realmente ante Dios son, según Jesús, los bienaventurados. Aunque ver ese valle oscuro y ver nuestras debilidades y flaquezas duele mucho y pesa el alma de los santos. Sin embargo,
es así como debemos vivir. Y no me malinterprete, no estoy hablando acá de andar con un estado de ánimo siempre así como que, yo no valgo nada, no soy nada, porque más adelante verás lo que el Señor dice acerca de los pobres de espíritu. Pero hermano, mira lo que dice Lucas 5, del 4 al 11. Vayamos rápidamente a este texto. Lo que hallamos ahí es hermoso. Lucas 5:4 dice, y cuando cesó de hablar, dijo a Simón, vuelve más adentro y echa vuestras redes para pescar. Pero ¿qué dijo Simón? Simón respondió y dijo, maestro, hemos trabajado toda la noche y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Hicieron señas a los compañeros que estaban en otra barca para que vinieran a ayudarles y vinieron. Y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. ¿Qué sucede luego? Bueno, luego de recoger esta gran pesca, viendo esto, dice la palabra, Simón Pedro se postró de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque el temor se había apoderado de él y de todo lo que estaban con él. Porque la pesca de los peces que habían, por la pesca de los peces que habían hecho, asimismo de Jacobo y de Juan y los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón, le dijo a Pedro, le dijo, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Hermano, Jesús le dijo, Pedro le dijo a Jesús, aléjate de mí, no soy digno. Pedro, ante la santidad, ante el poder de Jesús, ve como una miseria la incredulidad que había morado en su corazón. Y dice, yo no soy digno. Mano, ese sentir de indignidad y de pesar es lo mismo que experimentan los pobres en espíritu. Justamente en este sentido, Pedro es un pobre en espíritu. Señor, no te merezco. Sin lugar a dudas, nuestros momentos más difíciles como cristianos han sido justamente estos. Señor, no puedo. Señor, otra vez he pecado. Señor, ¿hasta cuándo? Señor, no creo que puedas perdonarme. No creo que puedas levantarme esta vez. Te he vuelto a fallar. Señor, soy un pecador. ¿Cómo es que me llamas? ¿Cómo es que me amas? Pero sí, hermano, Jesús, el Señor, el Santo, el Perfecto, llama a hombres imperfectos, a hombres pobres, a hombres débiles. Pero dice, Señor, no te merezco. Y Jesús dice, está bien, sígueme. Oh, hermanos, qué hermoso y qué alentador es saber que este es el tipo de gracia y misericordia que disfrutamos y obtenemos en Jesús. Porque si tú ves esto, tú puedes decir entonces, qué dicha es ser pobre, porque a nosotros, no a los ricos, Él llama. ¿Puedes ver algo paradójico en todo lo que estamos meditando o viendo en el texto? Sí, es paradójico, es contradictorio.
Y si no te das cuenta, no te has dado cuenta, lo que Jesús dice es chocante y contradictorio a la forma de pensar de la sociedad de su tiempo, la sociedad judía. Porque los judíos, ellos perseguían no la pobreza de espíritu, sino la riqueza espiritual. Los fariseos claramente ilustran esto. Si vamos a la escritura, te das cuenta que de ellos se dice, por ejemplo, o hay varios ejemplos, eh, el caso de en Lucas 18, de 9 a 14, donde se ve, ¿no? Se ve la actitud de este hombre, de este fariseo que dice, Dios, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres, pobres, miserables. Yo ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. Wow, yo sí soy rico, yo sí soy bueno. En contraste, el fariseo dice se siente fuerte, justo y superior. No tiene nada por qué, dice él, pedir ayuda o decir que necesita de algo o de alguien. En cambio, el publicano dice, allá a lo lejos, dice, Dios se propició a mí, pecador. Y dice el Señor, es quien desciende, o sea, él, el pobre, el publicano, el despreciable, es quien desciende a su casa justificado. O sea, él, el pobre, es el que recibe la bienaventuranza, recibe la bendición y la gracia de Dios, de recibir acceso, de recibir comunión y intimidad con Él. Ellos se creían autosuficientes y fueron ellos precisamente los que rechazaron a Jesús o incluso le acusaron injustamente para ser crucificado. Ellos eran el ideal deseable para los judíos, para Israel, en los tiempos en los cuales Jesús estaba hablando. O sea, eran los fuertes, los que tenían algo de qué alabarse humanamente hablando, ¿no? Es que yo hago esto, es que yo oro, es que yo ayuno, es que yo cumplo con todo lo que dice la ley, lo que muchos parecían ver admirable y loable. Pero quiero decirte que esto no ha cambiado con el tiempo. De hecho, en nuestros días todavía se sigue alabando y exaltando a las personas que lucen fuertes, que lucen inquebrantables, que son totalmente capaces para hacer y lograr lo que se les pone enfrente. Esas personas que al parecer se salvan a sí mismas. Hoy escuchamos incluso como una manera de consuelo, escucha bien, como consuelo, lo siguiente, tú lo puedes lograr. Es más, ¿cuántas veces nosotros hemos usado esa forma de consuelo para otros? No es que tú puedes, tú lo puedes hacer. Por esta razón es evidente que incluso esta cosmovisión, esta forma de pensar, también ha traspasado a las iglesias de hoy en día. Tú eres un campeón, tú eres el hijo del rey de reyes, tú puedes todo. Y dicen incluso algunos, no aceptamos no por respuesta ante un Dios soberano. Definitivamente, definitivamente debemos preguntarnos, hermanos, ¿yo soy un pobre en espíritu? Porque podemos llegar a decir lo siguiente, sin la ayuda de Dios yo no puedo hacer nada. Y yo escucho incluso incrédulos, paganos, totalmente rebeldes al consejo de Dios, que ni se congregan en una iglesia y dicen, sin la ayuda de Dios no puedo hacer nada. Mientras al mismo tiempo son totalmente ajenos a Dios.
Hermanos, no confundamos esto con una dependencia real de Dios. No confundamos el ser pobre de espíritu con haber cumplido con nuestras pocas obras religiosas. ¿Sabes? Un poco de oración por allá, un poco de lectura por acá. Y me congrego todos los domingos en la iglesia. ¿Sabías tú que cosas como esas disciplinas espirituales se pueden convertir incluso en una ocasión para pecar ante el Señor, creyendo o pensando que porque hago esas cosas es que el Señor me recibe con agrado? ¿Cuántas veces no hemos dicho, bueno, como hoy sí hice mi devocional y mi oración antes de salir, Dios sí me va a cuidar hoy, hoy sí está conmigo? No, hermano, no, hermana, todo hombre es pobre y miserable ante Dios. Es más, la actitud que deberíamos tener es la de un mendigo que no tiene nada y por lo tanto busca el pan. Por lo cual puedo preguntarte, ¿estás tú buscando diariamente ese pan, el pan de vida? ¿Realmente acudes a Dios como necesitado? ¿Tu alma en Él procura descansar? ¿O estás tratando, tú sabes, como de saciarte o de llenarte o tranquilizarte con las golosinas del mundo? El vivir consciente de la pobreza del espíritu o la pobreza espiritual, de tu pobreza, de mi pobreza, nos acerca a Dios. A un Dios que de hecho es rico en misericordia. Y cuando vamos a los salmos podemos ver claramente esto. Los salmistas dicen lo siguiente, por ejemplo el Salmo 42, dice, mi alma tiene sed de Dios. Dice, del Dios vivo. Él habla de su necesidad y dice, yo necesito a Dios. Y se pregunta, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Él anhelaba, deseaba en su corazón estar ante Dios y saciar su alma necesitada, su alma pobre. Salmo 63 también dice el salmista, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Y lo describe de la siguiente manera, como tierra seca y árida, donde no hay aguas. Y así podemos hablar del Salmo 143, el Salmo 25, el Salmo 84, donde el salmista dice, anhela mi alma y aún ardiente desea los atrios de Jehová, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Hermano, cuando lees estos salmos, ¿puedes tú sentirte identificado con esta necesidad y urgencia de Dios? ¿Puedes tú, igual que ellos, ver claramente que tu alma necesita es a Dios y de que nada de lo que tú hagas o yo haga podrá llenar o satisfacer nuestras almas pobres y necesitadas? Esto es de vida y de muerte. Y esto nos lleva al siguiente punto, al último que tenemos por el día de hoy. Si eres pobre de espíritu, te pertenece el reino de Dios. Hermano, la segunda parte del versículo 3 es fundamental porque dice, los pobres en espíritu, o sea, los que están conscientes de su miseria y su necesidad espiritual ante Dios, que entienden que necesitan a Dios, no más dinero, no mayor comodidad, no una mejor carrera, no casarse, no tener cosas en este mundo, sino que necesitan a Dios. Dice el texto que ellos, solamente ellos, heredan el reino de los cielos. Porque de ellos, dice el Señor, es el reino de los cielos.
Esto implica una participación activa en el gobierno y señorío del Señor, en su gobierno y señorío presente y futuro, lo cual tiene que ver con el hecho de ser salvos, hasta la realidad también de la herencia eterna que tenemos en Cristo Jesús. Hermano, lo que el texto literalmente está diciendo es que los herederos del reino, o sea, los cristianos y discípulos reales de Jesús, son pobres en espíritu. Ellos son pobres, ellos no son fuertes. ¿Y qué problema con nosotros, verdad? A veces quizás tú ves, ah, vas a una iglesia, vas regularmente y tú ves a los pastores, ves a los predicadores, eh, tú ves cómo hablan, cómo predican, ves su vida y tú dices, no, estos son muy fuertes. Esta gente es fuerte. Y a veces creemos erróneamente que tus líderes son como un tipo de Superman, pero eclesial. No, no, no es así. No es así. De hecho, si pasarás tiempo con nosotros, te das cuenta de que somos débiles igual que tú, que todos. Que también necesitamos que otros oren por nosotros. Necesitamos también que otros también, en muchos casos, nos aconsejen, que nos ayuden y que entiendan que al igual que ellos, también luchamos con el pecado y con las muchas responsabilidades y obligaciones que se hacen descansar en nuestros hombros por la labor que estamos cumpliendo. Dios guarde al liderazgo de esta iglesia, no solamente el presente, sino el futuro, de fingir una fortaleza que no existe. ¿Sabes por qué? Porque solamente cuando un hombre considera que experimenta una pobreza espiritual, es cuando esa alma, ese hombre, esa familia, esa iglesia experimenta el poder y la riqueza de Dios. Es ahí, hermanos. Por eso el texto dice claramente, Jesús dice, de ellos, de los pobres, es de ellos el reino de los cielos. Es de ellos. Solamente cuando se es consciente de nuestra pobreza espiritual, podemos llegar a experimentar la riqueza y de la gracia de Dios. Porque al contrario, el orgullo nos lleva a alejarnos de Dios, nos lleva a percibir insípida la gracia de Dios, ya que nos engaña al creer que no lo necesitamos. Nos hace pensar de que podemos hacer las cosas por cuenta propia, que no, yo sí lo puedo hacer, yo lo voy a lograr. Dejar de ver pornografía, yo lo voy a hacer, algún día lo voy a dejar de hacer. Dejar de fumar, yo lo voy a hacer. Eh, Ser un buen esposo, yo lo voy a hacer. Poner las cosas en orden en casa, yo lo voy a hacer. Ser una mujer piadosa, una mujer como la que la Biblia describe, yo lo voy a hacer. Yo, yo solo. Y sí, y sé muy bien, querido hermana y hermano, que tú podrás decir y defenderte diciendo, yo nunca he dicho eso. Pero quisiera preguntarte, a pesar de pensar y decir que no haces eso, quisiera preguntarte, ¿todavía recuerdas la última vez en la cual la palabra de Dios habló realmente a tu vida? ¿Recuerda lo que el Señor te habló esta mañana?
lo que te habló anoche, ¿tú puedes decir que realmente ves el poder de Dios en ti? ¿Cómo está tu vida devocional? No lo simplemente de, bueno, cumplir, ¿no? Leer la Biblia, orar, tomar unas notas. ¿Es ese tiempo devocional, o sea, es relacional con el Señor? ¿O sencillamente, bueno, cumplir con la tarea, como los niños en el colegio? Muchos de ellos no se involucran realmente con lo que hacen, sencillamente cumplen, porque si no cumplen, su padre los regaña y su profesora les raspa. No, hermanos. De hecho, justamente cuando el Señor piensa en el pobre en espíritu, está pensando en todo lo contrario. ¿Qué haces o qué hacemos si por alguna circunstancia estamos mundo caído, pasan muchas cosas, pierdes tu trabajo? ¿Qué haces? Lo que debes hacer, sobre todo si eres un hombre, es buscar otro trabajo, ¿cierto? Y si tú estás consciente de tu responsabilidad ante el Señor como proveedor de tu casa, seguramente lo vas a desear y buscar de cualquier forma. Y no está mal. Pero te pregunto, ¿por qué lo haces? La respuesta es sencilla, porque lo necesito. A la luz de esto, también quisiera preguntarte, si realmente te consideras pobre en espíritu, como pobre estás buscando la riqueza celestial, estás buscando el poder de Dios, estás buscando la dirección de Dios. Porque un pobre en espíritu es también un hombre que dice, yo no soy sabio, Dios sí lo es, buscaré de su sabiduría. Un hombre pobre en espíritu también dice, yo no soy fuerte, yo no puedo solo, buscaré el poder y la ayuda de Dios. Un hombre pobre en espíritu dice, yo soy torpe, necesito que Dios me guíe. Un hombre pobre en espíritu no finge fortaleza para no hallarse vulnerable. Un pobre en espíritu, cuando un hermano en la fe que realmente se puede ver que se preocupa por su alma, que se ve que es un hombre sabio, un hombre o una mujer sabia que realmente ama al Señor, ama a la iglesia y le pregunta, ¿cómo te encuentras? Un hombre pobre en espíritu no dice, todo está bien, estamos en victoria, hermano. Un hombre pobre en espíritu le dice, hermana, hermano, por favor, ora por mí. Un hombre, una mujer pobre en espíritu no se fía de sí mismo y dice, yo soy sabio en mi propio entendimiento, sino que humildemente, mansamente, escuchará aquello que otros tendrán que decir, sobre todo si se dice desde la palabra de Dios. Hermano, un hombre pobre en espíritu no es orgulloso, no es altivo, no es fantasioso, es humilde, es manso y también un hombre que llora, ¿sí? Que llora ante el trono de la gracia. Y que como Pablo desea y anhela fervientemente que ya por fin esta debilidad y pobreza que se halla en nuestra carne acabe por completo. Que esta prisión sea quitada. Para ahora sí deleitarme profundamente y plenamente en Dios y poder servirle y honrarle como Él se merece, perfectamente. Querido hermana y hermano, con todo esto lo que quisiera y desear en el Señor es, vivamos como pobres en espíritu. Basta ya de fingir ser fuerte cuando de hecho eres débil. Todos somos débiles.
Todos necesitamos ayuda. Todos necesitamos ser discipulados, cuidados por alguien. Todos necesitamos ser exhortados y corregidos en alguna área de nuestra vida. Todos. Y como Jesús dice, si te sientes pobre en espíritu, Jesús dice, está bien, qué bueno. Porque los pobres en espíritu, a ellos y solamente a ellos le pertenece el reino de Dios. Justamente el ver tu pobreza espiritual y tu debilidad ante Dios es una marca real, genuina, de aquellos que han nacido de nuevo y por lo tanto pertenecen al reino de Cristo. Un pecador comúnmente será que es pecador y sin embargo no por esto se le quitará el sueño durante las noches. Cuando vemos a Jesús, podemos ver a un hombre que en su humanidad fue pobre en espíritu. Mateo capítulo 26, versículo 36 en adelante, nos muestra a un Jesús vulnerable, a un Jesús débil. Y qué gran misterio, ¿no? Jesús hecho carne era divino, era Dios, Dios hecho carne. Y sin embargo, los evangelios nos muestran que fue débil y estuvo necesitado. Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a sus discípulos sentados aquí, entre tanto que voy allí y ore. ¿Se dan cuenta? O sea, él dice, necesito orar, necesito presentarme ante el Padre, necesito hablar con él, necesito de él. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Estas son muestras de un hombre pobre en espíritu. Entonces Jesús les dijo, o sea, Jesús simplemente sintió, o sea, me siento mal. Él lo expresa. Siendo el maestro, siendo Dios hecho carne, dice lo siguiente: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Jesús dice, me siento mal, me siento triste hasta la muerte. O sea, el sufrimiento, la agonía, la preocupación de Jesús era hasta un punto de muerte. ¿Y qué hace Jesús? Le dice a sus discípulos, quédense conmigo, oren conmigo, acompáñenme. Hermano, el Dios hecho carne hace esto. ¿Por qué tú no lo haces? ¿Eres tú acaso más fuerte que Jesús? ¿Eres más suficiente que Jesús? No, por supuesto que no. Por lo tanto, quiero decirte que si tú no eres un hombre, una mujer débil en espíritu, que busca consejo en otros, ayuda de otros, oración de otros, compañía de otros, y principalmente de Jesús, de Cristo, entonces tú no eres un discípulo real de Jesús. No lo eres. Y no te pertenece a ti el reino de los cielos. Por esta razón, creo que un hombre o una mujer que incluso es parte de la membresía de una iglesia y es hostil ante la guía, ante el consejo, ante la ayuda, es una persona que está mostrando síntomas o muestra de algo muy grave. Y eso es, esta persona quizás, seguramente, no ha nacido de nuevo. Así que, querido hermana y hermano, incluso entiende y medita en el hecho de que tener una vida de iglesia no es algo opcional. Es el fruto y resultado de una obra genuina, real del Espíritu Santo en nosotros. Porque solamente los fuertes, entre comillas, dicen, no necesito ayuda de nadie, yo puedo solo. Sí, queridos hermanos y hermanas,
ser pobres en espíritu es ser como Jesús, que en su humanidad mostró que ser débil no está mal. Porque su debilidad Jesús recibió el poder y la ayuda de Dios para hacer aquello que se le encomendó. Así que hermana y hermano, si te ves hoy pobre, sí llora, porque justamente luego Jesús dice que los que lloran, según el Mateo capítulo 5, los que están tristes serán consolados. Porque los mansos heredarán la tierra. Porque los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Hermano, está bien. Solamente acércate al Señor, acércate a la gracia, clama a Dios, ora al Señor y busca ayuda. Haz eso y tú verás el poder de Dios obrando en tu vida. Yo ayer me sentía muy mal. Alguien decía, tienes el cortisol alto. Y sí, lo tenía bastante alto. El cortisol, el cortisol es esa hormona que genera estrés. Para aquellos que no saben, el cortisol alto es un hombre estresado, una mujer estresada, cansado, agotado. Y así era como me sentía. Y dentro de mí yo decía, lo que necesito es llegar a orar. Necesito llegar a casa a orar. Digo, hermano, oré al Señor, le clamé a Él, le lloré a Él. Y ya después me sentí mucho mejor. Pude terminar de preparar el sermón de hoy. Incluso diciendo, como decía un hermano, gracias Señor, porque este sermón, este pasaje, trae aliento y consuelo a mi alma. Así que también espero que ese sea el fin de este mensaje en tu corazón y en tu alma, que se aflige y se cansa a ver las imperfecciones y debilidades que todavía yacen en tu regazo. Así que hermanos, confiemos en el Señor, descansemos en Él. Y si tú no eres cristiano, estás acá entre nosotros, quiero decirte que justamente ese orgullo que te hace pensar que todavía Jesús, el Señor, eso es algo que puedo hacer luego. No es tan importante. Quiero decirte que así como ser pobre en espíritu, o sea, buscar del Señor realmente, depender de Él, buscar ayuda, eh, orar, clamar, tener una relación con Él de dependencia, también lo opuesto es un fruto, pero no de que eres parte del reino, sino que eres ajeno a Él. Y por lo tanto, aunque no lo reconoces, tú eres el más pobre y miserable de los hombres. Porque nosotros, que somos pobres en espíritu, somos enriquecidos. En cambio, tú que eres incrédulo y hostil al evangelio, no conoces esa riqueza y esa plenitud de ser llamados bienaventurados por Dios. Así que ven a Jesús, clama a Él, porque a hombres pobres, a hombres débiles y enfermos, es lo que Él ha